Del Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es domingo 4 de marzo, queridos hermanos, tercer domingo de Cuaresma. A lo largo de los domingos de Cuaresma, las lecturas nos han venido ofreciendo una doble línea de reflexión: la alianza que Dios ha sellado reiteradamente con la humanidad y la marcha de Cristo hacia su muerte y glorificación. Después de la alianza con Noé y con Moisés que escuchábamos los domingos anteriores, hoy llegamos a la que se considera la más importante del Antiguo Testamento: la alianza que hizo Yahvé con su pueblo por la mediación de Moisés en el monte Sinaí, claro, a la salida de Egipto. A esta se le llama Antigua Alianza, o bien Primera Alianza, que prepara la que será la segunda y definitiva, la nueva alianza restablecida por medio de Cristo en la cruz. Así, toda la historia de salvación la vemos desde la clave de la alianza entre Dios y su pueblo. El Evangelio de hoy nos situará en la otra gran línea, la que nos prepara a celebrar dentro de pocas semanas el misterio de la muerte y resurrección de Cristo en Pascua. De ese misterio de la entrega pascual de Cristo nos ofrece Pablo una catequesis y Juan la imagen del templo destruido y reconstruido. Veamos rápidamente las lecturas. La página que leemos hoy del Éxodo condensa los 10 mandamientos, el decálogo de la alianza entre Dios y su pueblo. De los capítulos 20 al 23 del libro del Éxodo, solo leemos el comienzo, empezando por esa famosa frase bíblica: «Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la esclavitud de Egipto». Las normas de vida que siguen no vienen de un Dios extraño o de una divinidad difusa, son del Dios que hizo el mundo y el Dios que ha sacado a su pueblo de la esclavitud. Estos 10 mandamientos, que en los capítulos siguientes del Éxodo están mucho más detallados, resumen lo que Dios quiere para su pueblo elegido. Unos están referidos al culto a Dios, otros al trato con los demás, empezando por uno de los más grandes mandamientos: honrar a padre y madre. Decíamos que Pablo aborda en su carta a los cristianos de Corinto en la segunda lectura el tema de la sabiduría verdadera. Los judíos piden signos, dice Pablo. Los griegos buscan sabiduría, pero la fe cristiana es fuerza de Dios, es el lenguaje de la cruz. Por eso nosotros predicamos a un Cristo crucificado, que puede parecer necedad para los griegos y escándalo para los judíos, pero que para nosotros los cristianos es signo de salvación. Durante 3 domingos leeremos el Evangelio no de Marcos sino de Juan,
con 3 símbolos expresivos de la muerte pascual de Cristo. Hoy el templo, la otra semana la serpiente elevada en lo alto y el siguiente domingo el grano de trigo. El episodio de hoy sucede en torno a la Pascua, lo cual para Juan ya es significativo. Jesús realiza uno de los gestos simbólicos que más debieron llamar la atención y provocar la ira de sus adversarios: expulsar a los vendedores y cambistas del templo, defendiendo el carácter sagrado y cúltico de aquel espacio. Pero el principal motivo de la elección de este pasaje es el signo que él da para justificar aquella actitud, aquella actuación: destruid este templo. Naturalmente no se refiere al templo de piedra que había tardado 46 años en edificarse. Está hablando del templo de su cuerpo, anunciando así, aunque de momento nadie le entendiera, su gloriosa resurrección, expulsando a los cambistas y a los mercaderes de animales. Él expresa que quiere que se dé verdadero culto en espíritu y verdad a Dios. El templo debe ser casa de Dios y nunca se debe corromper con intereses personales y sobre todo económicos. El provocativo gesto de Jesús no les debió saber nada bien a los encargados del templo, que tenían montado un buen negocio, porque todos los que venían a rendir culto a Dios tenían que adquirir allí los animales, bueyes, corderos, palomas, y también cambiar la moneda que trajeran, porque en el templo solo se admitía la oficial, la de Jerusalén. No sabemos si después de este episodio cambiaron las costumbres del templo o fue solo un gesto simbólico de Jesús. Pero es una lección que sigue siendo válida para la iglesia de todos los tiempos, porque siempre tenemos la tentación de orientar el culto para nuestro propio beneficio. Y el verdadero culto no es la ofrenda de cosas materiales, sino la de nosotros mismos, como la ofrenda de Cristo en la cruz, cuando llevó a su plenitud el culto de la humanidad a Dios. Nuestro culto ha de ser vital, interno, además de ritual y de externo. De nada sirve llegar al templo con un montón de ofrendas si por dentro estamos rebosando de maldad, de envidia, de odio. Él mismo se entregó en la cruz hasta las últimas consecuencias y selló así no con ritos en el templo, sino con la donación de su propia persona, la nueva alianza con Dios. Jesús afirma que pueden destruir este templo y Él lo levantará en 3 días. Y para levantar, utiliza en griego la misma expresión que se utiliza para resucitar. Egeiro, dirían los biblistas. Y el evangelista ya se encarga de decirnos, él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, nuestra atención es orientada por el mismo Jesús hacia su Pascua, hacia su entrega en la cruz y la resurrección al 3er día. Nos conviene también a nosotros reajustar nuestra mentalidad, queridos hermanos, porque los criterios de sabiduría de este mundo no siempre coinciden, ahora menos que nunca con los de Jesús. La sabiduría cristiana se basa en el Cristo crucificado que chocaba en el ambiente helénico y judío y sigue chocando también en la cultura actual, que valora más el éxito, la salud, la eficacia, la fama. Pero la cruz de Cristo es lo que nos ha llevado a la verdadera felicidad, porque es la sabiduría y la fuerza de Dios. Preparemos la Pascua. Es bueno purificarnos a la luz del mismo Cristo, el verdadero Maestro. Purifiquemos nuestra visión de la historia y de nuestra propia vida. Y pidámosle a Dios que nos ayude a progresar en la conversión cuaresmal pascual que nos pide este tiempo fuerte por excelencia de nuestro año cristiano. Que pasen muy feliz domingo, queridos hermanos. Desde la parroquia San Joaquín de Flores, diócesis de Alajuela, provincia de Heredia, Costa Rica, les saluda el presbítero Sixto Eduardo Varela Santamaría.